Muy buenas tardes, estamos en la semana 11. La próxima semana tenemos nuestro segundo examen parcial. Por favor, repasen todo y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela a la mayor brevedad posible. Con respecto a las tareas, este domingo, 23 de abril, a las 23:59 se cierra el módulo 2 y ya no recibiré tareas. Así que por favor, tareas hasta el 23 de abril a las 23:59 horas. Después de haber hecho un mini repaso del tema anterior, hoy van a ver que esto es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tiene bastante similitud. Y vamos a ver por qué. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos que si hacíamos un corte sesgado, pues obteníamos una elipse? Si hacíamos un corte que llegara hasta la base de uno de los dos conos, si teníamos dos conos invertidos, obtendríamos ahora vamos a obtener una parábola. Y si hacemos un corte a los dos conos, ¿sí?, paralelo al eje de los conos, vamos a obtener una hipérbola. Es decir, la hipérbola va a estar abierta hacia arriba y abierta hacia abajo, o abierta a la izquierda y a la derecha. Igual la parábola puede estar abierta hacia la izquierda, o abierta hacia la derecha, o abierta hacia abajo, como esta de aquí, o abierta hacia arriba. O sea, tenemos que ir identificando cuál es la sección cónica. Veamos la parábola. Básicamente tiene, y fíjense bien que este es un punto muy importante, formada por dos líneas rectas que son simétricas de un eje y todos sus puntos están a la misma distancia del foco y de la directriz. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros trabajemos con parábola, tenemos que identificar sus parámetros, así como hicimos con la circunferencia, que los elementos o parámetros de la circunferencia eran, ¿cuáles? La circunferencia, jóvenes. ¿Qué puntos o elementos o parámetros son fundamentales en la circunferencia? ¿No sería el área, el radio? El radio y el centro, muy bien. ¿Qué parámetros o elementos son fundamentales en la elipse? ¿También el centro? ¿En la elipse? No. No. La elipse siempre la vamos a trabajar en el origen, dijimos. Ajá. Parámetros fundamentales de la elipse, jóvenes. Foco. Los focos, muy bien, que corresponde a la letra C. Muy bien, la letra A corresponde a los vértices sobre el eje mayor y la letra B corresponde al eje menor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando hablemos de parábola, vamos a hablar de estos elementos. La parábola solo va a tener un foco, una directriz que va a ser la recta perpendicular al eje de la parábola. ¿De acuerdo? La distancia del foco a la directriz va a ser la misma que de la directriz, de la directriz al vértice va a ser igual a la del vértice al foco. El eje de la parábola va a ser la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. O sea, el eje de la parábola siempre va a estar en la misma dirección que el foco. Y el vértice, al igual que la elipse, el punto de intersección de la sección cónica con el eje. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una parábola, esta parece que ustedes pueden ver acá. Esta es la parábola. La distancia del vértice hacia el foco es igual a la
distancia del vértice a la directriz. Muy bien, y veamos entonces. En este caso, y la ecuación. Aquí vamos a tener, por ejemplo, para un valor de x, esto es x, hacia arriba voy a tener un valor de y hacia abajo voy a tener un valor de menos y. Por lo tanto, para un valor de x voy a tener dos valores en y, uno en el eje positivo y un valor en el eje negativo. Por lo tanto, la ecuación, cuando la parábola esté sobre el eje x, va a ser igual a y cuadrado igual a 4, que es una constante, por p, que es la distancia de vértice a foco o de vértice a directriz, por x. X es el eje de la parábola. Si acá tengo un 4 positivo, quiere decir que la parábola está abierta hacia el lado del eje x positivo. En este caso, observen por favor, mi parábola está abierta hacia la izquierda, el foco está sobre el eje x, por lo tanto, la ecuación es, en este caso, y cuadrado igual menos 24x. Dijimos que era 4px, entonces, el 4 siempre va a ser positivo, no sé si me entienden esa parte. O sea que p mide, en este caso, 6, ¿de acuerdo? Y me está diciendo este signo negativo que la parábola está abierta sobre el eje x negativo. Ojo con eso. Tenemos la parábola cuyo eje está, aquí está, el eje de la parábola está sobre el eje y. Entonces vean, para un valor de y voy a tener un x positivo y un x negativo. Por lo tanto, x cuadrado igual a 4 por p por y. La distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz. Entonces, si el foco está en la coordenada 0, 5, la directriz va a estar a 5 unidades sobre el eje negativo. ¿Y qué ecuación va a tener aquí? Menos 5. Y igual menos 5. Aquí tenemos un ejemplo. Elementos de la parábola sobre el eje y con vértice en el origen. La ecuación estándar siempre va a ser, está sobre el eje y va a ser lineal y va a ser x cuadrado igual a, como está abierta hacia arriba, va a ser más 4py. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, x cuadrado igual a más 20y. 20 es igual a 4 por 5. Entonces, quiere decir que el foco está a 0,5 y la directriz está en y igual a menos 5. ¿Me entendieron esa parte? 4 por p es igual a 20, por lo tanto p es igual a 5. De 0 hacia arriba tengo 5 unidades y de 0 hacia abajo tengo 5 unidades. La ecuación es y igual menos 5. El foco es 0,5. ¿De dónde saqué el 5? De la p. ¿Y de dónde salió la p? Del 20. 20 dividido 4. Esta cantidad siempre la voy a dividir dentro de 4 para obtener p. Como es positivo, sé que está abierta hacia arriba. Ahora tenemos la ecuación x cuadrado igual a menos 40y. Me dice que y es el eje de la parábola y como es negativo, mi parábola estará abierta hacia abajo. Entonces, el 40 lo divido dentro de menos 40 dividido 4 me da menos 10, por lo tanto el foco está en 0, menos 10. Y la directriz va a estar 10 unidades hacia arriba, o sea, va a ser y igual a 10. Dice, grafique la parábola
y cuadrado igual 8x. Hacemos lo mismo. 8 dividido 4 me da p igual a 2. Entonces, x positivo está sobre el eje x y el foco va a estar a 2 unidades y la directriz va a estar a menos 2 unidades. Grafique y determine la ecuación de la parábola. Su directriz es x igual a 3. Si me dice que la directriz es x igual a 3, entonces yo sé que la directriz es esta línea recta. Por lo tanto, P mide igual a 3, ¿sí? Pero si aquí está la directriz, entonces el foco tiene que estar del lado negativo de x. Entonces el foco va a ser menos 3,0 y la ecuación va a ser menos 3 por 4 menos 12x. ¿Por qué? Porque la directriz es x igual a 3. En ese momento yo sé que esta es la directriz, por lo tanto a 3 unidades va a estar el foco, a 3 unidades del vértice va a estar la directriz. Preguntas.